Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Este es el video número 101. Quiere decir que llevamos 100 días leyendo este libro y por lo que veo creo que nos faltan otros 100. Así que ármense de paciencia, nos falta la mitad y gracias por seguirme acompañando con esta lectura. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. La muerte de Abby fue para él un duro golpe. Poco después del entierro invitó a toda la plantilla de la suite 5600 a Pocantico. Con un chal negro sobre sus hombros enseñaba al personal el jardín y la casa hablando incansablemente de su esposa y diciéndoles cuánto la quería. Sin ella se encontraba terriblemente solo, como perdido, y sus hijos dieron un suspiro de alivio cuando en 1951 Junior contrajo matrimonio con Martha Byard Allen, una mujer de 56 años, viuda de Arthur Allen, un antiguo amigo del colegio en Brown. Junior, en un extraño gesto, inscribió en la solicitud de matrimonio promotor de terrenos a guisa de profesión. La segunda esposa era exconcertista de piano y había iniciado su carrera con la Sinfónica de Boston. Había sido solista invitada de la Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Thomas Beckham, y en 1940 había compuesto Win with Wilkie. Adoptado por el dirigente del Partido Republicano como canción oficial de la campaña, a todos los hermanos les caía bien. Tía Marta, si bien más tarde, conforme el padre perdía facultades, las relaciones se volvieron tensas cuando comprobaron que monopolizaba a Junior y les ponía dificultades para verle. Sabían que aquel matrimonio no era lesivo a la memoria de su madre. Para Junior era una compañía y un medio de ordenar sus propiedades remanentes en relación con los impuestos. Los expertos de la oficina habían encontrado el medio de eludir por completo los impuestos sobre propiedad inmobiliaria, señalando que la mitad iría a parar a la esposa y la otra mitad a la RBF, exenta de impuestos, una artimaña que en el gremio de los contables llegó a popularizarse como un testamento a los Rockefeller. Conforme iba haciéndose viejo, Junior no acababa de entrar en esa fase otoñal de aceptación que se atribuye a la vejez, al menos no en lo que respecta a su errabundo hijo Winthrop. Los antiguos errores de Winthrop, sus calaveradas y su fracasado matrimonio y posterior divorcio, podía perdonarlos, pero no olvidarlos. Cuando Winthrop recogió sus cosas para marcharse a Arkansas, en lugar de apaciguar a su padre, lo que hizo fue asestar un duro golpe al concepto de familia, a cuya construcción había dedicado Junior su vida entera. No hubo entre ellos una ruptura explícita y en realidad las relaciones eran cordiales en las frecuentes visitas que hacía Winthrop a Nueva York, pero ambos sabían que se había transgredido una frontera invisible que creaba entre los dos un foso insuperable. Junior nunca fue a Arkansas a ver la granja de Winthrop ni las innovaciones en su nueva casa. Todos veían claramente que Winthrop necesitaba la bendición paterna para disipar la culpabilidad que arrastraba por su pasado. Pero Junior nunca respondió a sus invitaciones, alegando que era un viaje muy largo a pesar de que él y Marta iban todos los inviernos a Arizona. Era una actitud punitiva muy dura y un observador próximo a la familia comentaría más tarde: el señor Rockefeller era capaz de ir al fin del mundo por el bien de la humanidad, como todo el mundo sabe, pero se negaba a apartarse 400 kilómetros de su ruta por el bien de su hijo. El patriarcado que Junior seguía ejerciendo en Pocantico giraba en torno a las cenas de los domingos, que se celebraban en la casa grande y a la que asistían por turno cada hijo con su familia. Cuando a sus nietos les daba dinero en los cumpleaños, el cheque solía ir acompañado de una especie de homilía paternalista, con la que trataba de inculcar a la nueva generación los ideales del destino de la familia. Para él, los jóvenes eran muy importantes. En cierta ocasión, su amigo Fosdick le encontró extrañamente contento y le preguntó cuál era el motivo. Junior le contestó que acababa de salir a comprar 22 Biblias para sus respectivos nietos. Cuando consintió en que se redactase su biografía, estipuló que únicamente lo hacía para que sus nietos supieran la clase de persona que intenté ser. Su vida discurría como siempre entre hábitos regulares: levantarse a las 7, desayuno a las 8, trabajo hasta mediodía, comida y una siestecita de 1 hora en pijama, seguida de un paseo en Cadillac con Marta. Pasaba parte del invierno en Tucson, en el albergue que había encontrado años atrás con Abby, y en donde había pasado días muy tranquilos. La primavera y el otoño los pasaba en Pocantico,
con estancias en Bassett Hall, en donde contemplaba el bullicio de Williamsburg como si estuviera en la época colonial. En verano residía en Seal Harbor, deleitándose en medio del esplendor casi oriental de la sala de estar, sentado en el antiguo escritorio y viendo por la ventana el Atlántico extenderse hasta el horizonte. Sus últimos años los dedicó a pensar en el apellido de la familia, ya que había culminado su propia misión. Aunque para el público él era el Rockefeller incógnito, poco más que un puente entre un padre notable y unos hijos famosos, había cumplido con su deber. Había protegido y reforzado la herencia, y al mismo tiempo la había utilizado de forma que las generaciones futuras heredasen un apellido respetable. Tal vez no se le ocurriera emplear la palabra dinastía, pero sabía algo, una predisposición moral y social, producto de su propio esfuerzo, que diferenciaba esta rama de la familia de la del tío William, los Rockefeller Stillman, y de otras familias de gran fortuna que habían legado importantes donaciones a la sociedad, pero nunca se habían dedicado a combinar la ambición nacional y privada de la forma que él lo había hecho. En 1959 sufrió una operación de próstata. A principios de 1960 tenía ya 86 años y se iba apagando, tenía el rostro demacrado y sus nudosos dedos padecían tales temblores que apenas podía escribir. Solía permanecer sentado junto a la ventana, con una manta sobre las piernas, calentándose al sol primaveral, mientras recibía a sus amigos, a sabiendas de que era la última visita. Como los hijos se ocupaban de los asuntos, consideraba que él ya no tenía nada que hacer y les sorprendía con su deseo de estar a solas. El 11 de mayo de 1960 moría Mr. Jr., habiendo purgado tan ejemplarmente durante tantos años las transgresiones del padre, que ahora el mundo estaba en deuda con él. El óbito de este Rockefeller arquetípico se producía en un momento en su máxima creación. La familia estaba en su punto culminante, aunque era posible que alguien considerase que su muerte dejaba a la familia más pobre de lo que era y debilitada ante el futuro. Su nieto, John D. Rockefeller IV, que abandonó sus estudios en Japón para volar a Estados Unidos y asistir al entierro, diría más tarde: fue muy fuerte la experiencia de la muerte del abuelo. Recuerdo que no se me quitaba de la cabeza la idea de que había muerto algo más que mi abuelo. Fue el final de una era. La historia continuaba. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.